Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto el estar otra vez conectados contigo. Yo soy Roberto Córdoba y te estamos transmitiendo este programa de Entre Amigos desde la ciudad de Monterrey. Estamos transmitiendo en vivo y nos puedes contactar. Ya estamos en vivo en Voces Online Radio. En Facebook ya está la transmisión en Entre Amigos y en Voces Online Radio. Te recuerdo que tenemos un canal de YouTube que es Dr. Córdoba Entre Amigos. Ahí vas a podernos dar un like, una campanita, y vas a tener todos los programas. Hoy continuamos con la vigilancia, con la pandemia. Te pedimos que te sigas cuidando, sigas teniendo una sana distancia, uses tu cubrebocas, te lave las manos constantemente, evite reuniones y muchos acúmulos de personas para evitar que haya enfermedades. Muy importante, la enfermedad sigue presentándose, entonces es un llamado para todos nosotros que nos estemos cuidando. Hoy tengo la oportunidad de estar con el doctor Flavio Hernández Castro. Él es doctor en medicina, tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal, él es maestro del Hospital Universitario y tiene posgrados en medicina crítica, diabetes y ecografía fetal. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y aparte, pues es un gran amigo y un gran doctor de esta ciudad. Él trabaja en conjunto con otros dos médicos que han estado con nosotros en lo que es medicina perinatal de alta especialidad. Y son médicos que nos están ayudando a llevar a cabo los embarazos con un muy buen pronóstico. A nivel nacional se está hablando sobre lo que viene siendo la aloinmunización RH. ¿Quiénes son? ¿Qué es la aloinmunización? ¿Qué es el RH? Todo esto, pues es un tema que le pedí al doctor Flavio Hernández Castro que tocara el día de hoy para que todos ustedes estén conectados, principalmente tú si eres mujer y estás embarazada o lo vas a estar. Es muy importante que puedas escuchar y compartir esto. Doctor Flavio, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar en tu programa. Gracias a usted por la invitación, doctor. Yo encantado de compartir el tema de aloinmunización RH. Es una enfermedad que, como le comentaba hace un momento, considero que ya ni siquiera deberíamos de tratar, ya no debería de existir. Esta muchas veces se hace menos, es producida al formarse anticuerpos de un individuo contra un antígeno, contra una sustancia producida por un individuo diferente de la misma especie. Fíjate, vámonos una cosa, grupos sanguíneos. Vamos para ir ampliando todo el tema desde el inicio. ¿Qué es un grupo sanguíneo? Es una manera de clasificar los tipos de sangre. Cada persona tiene un grupo diferente y este grupo dependerá de un antígeno, de una sustancia que está en los glóbulos rojos, en los eritrocitos. Y ahora el factor RH. Ese factor RH es una proteína que se encuentra en la membrana de los glóbulos rojos. Exactamente. Las personas que tienen el grupo RH son positivos. Exacto. Y las personas que no tienen este grupo RH vienen siendo negativos. Esto es lo que viene a causar una aloinmunización. Sí. En este caso, como estamos hablando de una mujer embarazada, hablamos de que la mamá es RH negativo, pero el feto es RH positivo. Entonces, las células del feto actúan como un antígeno y la mamá produce anticuerpos contra las células del bebé. Muy bien. Entonces, las causas de esta aloinmunización RH. Bueno, la realidad es de que en todo embarazo hay un paso de sangre fetal a la circulación materna, más o menos 0.01 mililitros, una cantidad muy pequeñita. Esa cantidad
puede ir aumentando, ¿sí?, en porcentaje según el trimestre del embarazo. En el primer trimestre se considera que esta cantidad la podemos encontrar en 3% de los embarazos, en el segundo trimestre un 12% y en tercer trimestre podríamos encontrarla hasta en 45%. Pero si hay algunos eventos, por ejemplo, una amenaza de aborto, un embarazo ectópico, en caso de procedimientos invasivos como por ejemplo una amniocentesis, una biopsia de vellosidades coriales, que son procedimientos diagnósticos, o al final del embarazo, un parto o una cesárea, pueden ocasionar que esta cantidad sea mayor, haya un intercambio de antígenos y finalmente una producción de anticuerpos. Generalmente el primer embarazo tiene un riesgo de menos del 2% de tener la enfermedad, pero el problema vendrá en los embarazos que vienen, ¿sí?, porque la madre ya estuvo expuesta al antígeno. Entonces, esta exposición al antígeno es cuando ya ha estado embarazada previamente. Así es. Si no hubiera estado embarazada, ella no tiene ningún riesgo. No, ahí entramos en dos situaciones diferentes. Si esta mujer ha recibido hemotransfusiones, transfusiones ya sea de plasma, plaquetas, sangre, son hemoderivados. Si es una mujer que ha sido trasplantada, también pudiera llegar a tener su inmunización. En caso de mujeres que utilizan drogas intravenosas y comparten agujas, pudiera haber su inmunización sin necesidad de haberse embarazado. Qué importante es esto, porque pues sin el conocimiento de que he estado en contacto con un tipo de sanguíneo que no es igual al mío, no tengo el conocimiento de que cuando yo me embarace pudiera tener alguna afectación sobre mi bebé. Y esta afectación, ¿cuál es la afectación y las consecuencias, Flavio? Bueno, al haber exposición a ese antígeno, la mamá produce anticuerpos. Esos anticuerpos pasan la barrera placentaria, llegan a la médula ósea del bebé y causan una insuficiencia en esta médula para producir glóbulos rojos. La manera en que el bebé responde es aumentando su producción de glóbulos rojos en otros tejidos, por ejemplo, el hígado, intestino y otras glándulas. Lo que pasa en el hígado, en el sistema retículo endotelial, es que empieza a haber crecimiento del hígado, finalmente hay una congestión en el hígado, empieza a haber falla en este órgano, disminuye la producción de albúmina, que es una proteína que mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos. El bebé empieza a tener anemia y empieza a tener falla en otros órganos como el corazón, y empieza a tener edema, empieza a llenarse de líquido y finalmente llega a un estado que se llama hidrops, y el hidrops realmente es un estado prácticamente previo a fallecer. Cuando la paciente está con nosotros y está cursando su embarazo, lo estamos llevando a cabo, ¿cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de problema y cómo sería el seguimiento para las madres? Lo primero es saber el tipo de sangre de la mamá. Definitivamente. Si la mamá es RH positivo, nos olvidamos del tema. Si es RH negativo, lo que necesito saber es si ella está inmunizada. ¿Cómo hacerlo? Hay una prueba especial que se llama CUMS indirecto, que busca antígenos en la mamá, anticuerpos en la mamá. Si la mamá es positiva, yo no debo de conformarme solamente con una prueba positiva o negativa. Necesito pedir títulos, que me den un número, que me cuantifiquen. Entonces, si yo tengo títulos mayores de 1 en 16, entonces allí tengo que empezar a buscar datos en el bebé, datos de gravedad. La manera de estudiar al bebé, una vez que yo comprobé que la mamá está inmunizada, es por medio de ultrasonido Doppler, principalmente de una arteria que se llama cerebral media. La valoración Doppler de esta arteria se correlaciona altamente con el nivel de hemoglobina del bebé, es decir, me permite saber si el bebé ya tiene anemia. Hay otros datos que son indirectos, por ejemplo, que haya más líquido amniótico del que debe, que haya crecimiento del hígado, que haya crecimiento de la placenta, o
que el bebé esté lleno de líquido. Pero todos estos últimos que les comento ya son datos tardíos, ya son datos de gravedad. Entonces el seguimiento principal es por medio de la flujometría Doppler del cerebro del bebé. Fíjate, qué bien que hablas esto porque es algo de medicina avanzada. Se tiene que usar la tecnología actualmente para poder hacer esto. Y esto de flujometría Doppler, la intervención con ultrasonido, ¿desde qué semana estaríamos nosotros empezando a vigilar un bebé que probablemente tenga el diagnóstico de esta aloinmunización? Hay diferentes recomendaciones, pero la mayoría son tan tempranas como en semana 16, otros prolongan a semana 18. Entonces, una vez que la mujer está inmunizada, el seguimiento tendrá que ser semanal, ¿sí? Semanal a partir de la semana 24. Si yo tengo una inmunización muy temprana, semana 16, semana 18, ahí será mensual. Al llegar a la semana 24, ya será semanal. Será un seguimiento semanal con flujometría Doppler. Y yo tengo que considerar que una vez que la paciente es positiva, tengo títulos de más de 1 en 16, yo tendré que considerar que esos títulos solamente me sirvieron para decir que está inmunizada, para catalogarla como un grupo de bajo riesgo, de alto riesgo, pero no para tomar decisiones como se hacía en el pasado. ¿Cuáles eran las decisiones que se hacían en el pasado? En el pasado se consideraba que títulos menores de 1 en 16 tenían un riesgo de muerte fetal que era secundaria al hidrops de 0%. De 16, 1 en 16 exactos, el riesgo era de 10%. Entonces esos se consideraban los principales riesgos, la muerte por hidrops. Pero se creía que títulos de 1 en 32 tenía un riesgo de 25%, 1 en 64 de 50% y 1 en 128 de 75% o más. En la actualidad se sabe que una vez que la mujer está inmunizada, yo la tengo que clasificar en dos grupos. Si la paciente no tiene ningún antecedente previo, por ejemplo, de muerte de un recién nacido, muerte de un feto por aloinmunización y tiene títulos de menos de 1 en 16, la paciente está en el grupo de riesgo bajo y ella puede seguir su control en su clínica de obstetricia general, ¿sí? La están viendo cada mes, ¿sí? Le están tomando títulos. Si hay un incremento de títulos a más de 1 en 16 o datos ecográficos, aumento de líquido, aumento de la placenta o alguna sospecha de agravamiento, entonces pasará al grupo de alto riesgo. O si la paciente tiene antecedente de muerte de un recién nacido, muerte de un feto por la inmunización o títulos de más de 1 en 16, entonces cae en el grupo de alto riesgo y tendrá que verse por un grupo de medicina fetal. Fíjate, entonces ya viene bien establecida la clasificación. Si es un primer embarazo, nada más se hace la vigilancia. Si es un primer embarazo y este embarazo no fue protegido al nacer y el bebé resultó ser de otro tipo de RH al de la mamá, la mamá es negativo y el papá fue positivo, el bebé sale positivo, ahí hay que hacer una protección. ¿Esta protección se puede iniciar durante el embarazo? Sí. Idealmente, al menos en la semana 28, hay quien considera semana 32, se puede aplicar una dosis de una inmunoglobulina, que es de 300 microgramos, y posteriormente, posterior al nacimiento, se vuelve a aplicar otra dosis. Aplicar la dosis en la semana 28, semana 32, en una paciente no aloinmunizada, disminuye el riesgo, ¿sí? Disminuye tanto el riesgo como a 0.02%. Si yo aplico, me espero hasta que la paciente haya tenido a su bebé, el riesgo disminuye un poco menos, pero definitivamente de no aplicar ninguna inmunoglobulina a aplicarla, si yo me espero después del nacimiento, el riesgo lo disminuye en un 88%. Entonces, la indicación aquí actualmente es que arriba de la semana 28 ya se puede aplicar la vacuna anti-RH. Sí. ¿Siendo el primer embarazo o siendo un embarazo subsecuente?
Mientras la mujer no esté aloinmunizada, la indicación es aplicarla. Se consideraba anteriormente que solamente el segundo o tercer embarazo estaba en riesgo, pero actualmente tenemos datos que alrededor de 1 hasta el 2.5-3% de las mujeres en primer embarazo pudieran tener aloinmunización. Entonces, idealmente, aunque sea el primer embarazo, si ella no está inmunizada, se aplica. Fíjate, toco este tema porque estamos en un tiempo de vacunas. Con esto de la pandemia, empieza a haber la producción de vacunas, la vacuna, y esta aloinmunización se puede manejar como si fuera una vacuna. Entonces, esta vacuna se va a poder administrar ya a una persona que esté embarazada y que tenga un bebé que no se ha podido dar el diagnóstico de que es RH positivo porque es su primer embarazo, pero se le está protegiendo, ¿no es así? Así es, así es. Ahora, nace el bebé es RH positivo y empieza a haber ya la defensa, se vuelve a aplicar una vacuna y con esto disminuye el riesgo hasta un 2%. A menos del 2%. A menos del 2%, o sea, sí. Es una protección casi total. Sí. Sí, es una protección casi total, por eso hacía el comentario de que algunos consideramos que ya no debería de existir la enfermedad. El beneficio es principalmente para la mamá. El beneficio es principalmente para el bebé. Para el bebé. Para el bebé. Secundariamente para la mamá. Sí. Y un mejor pronóstico para el manejo del pediatra y del ginecólogo. Definitivamente. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, si se tuviera un bebé con algunos cambios de una lesión por esta aloinmunización, ¿se puede hacer intervenciones en medicina materno-fetal? Sí. Lo primero que hay que hacer es saber que está la mamá aloinmunizada. Después, como comentábamos, hacíamos una flujometría Doppler. De esta manera podemos relacionar o calcular el nivel de hemoglobina del bebé, ¿sí? Y si encontramos que tiene un hematocrito menor de 30, o sea, una hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro, ya sería una anemia entre moderada y severa según la edad del bebé, ahí ya lo que se puede realizar es una transfusión intrauterina. ¿Esas transfusiones intrauterinas se hacen aquí en la ciudad? Sí, se hacen aquí en la ciudad. Hay lugares como el Hospital Universitario, la Clínica 23 del Seguro Social tiene mucha experiencia en transfusiones, pero sí se hace definitivamente en la ciudad. Un saludo, ya nos están poniendo aquí saludos hasta la Ciudad de México, al doctor Luis Velasco, saludos. Al doctor Enrique Mendoza, que ha estado con nosotros, menciona que es una excelente información. A Natita Aventura, ella menciona que gracias por la información que estamos dando. ¿Cómo se hace la prevención, Flavio? La prevención empieza en una paciente no inmunizada en la que le aplicamos la inmunoglobulina en la semana 28. Esa sería el inicio. Vamos a decir que la paciente no se aplicó la inmunoglobulina en la semana 28. Lo que hacemos es aplicarla en el puerperio. En el puerperio inmediato. En las primeras 72 horas idealmente, pero todavía hay efectividad en la primera semana, incluso a los 10 días. Entonces no habría una excusa para no aplicarla. No hay una excusa para no aplicar. Tenemos que preparar al paciente, informarle, mencionarle que él tiene un problema, que debemos de evitarlo y que hay la oportunidad de que no se vuelva a presentar e irlos preparando desde el control prenatal para mencionarles que inmediatamente a la semana 28 hay que empezarles a aplicar esta dosis de vacuna y al nacer el bebé, si es necesario, vamos a volverla a aplicar para evitar todas estas situaciones, todos estos problemas que se pudieran presentar en un posterior y que la salud de la mamá y del bebé pues estén excelentes, ¿no? ¿Cuáles serían algunas situaciones especiales, Flavio? Situaciones especiales son aquellas, podemos decir varias, algunas situaciones como que la mamá ya haya tenido una muerte por una aloinmunización, que ya tenga títulos desde una edad muy temprana, antes de la semana 16, por ejemplo, títulos altos,
Y en estas situaciones se han hecho algunos tratamientos como plasmaféresis, como aplicación de gamaglobulinas, pero todos estos casos que se salen de lo más frecuente tendrán que ser consensados por los comités intrahospitalarios. Desafortunadamente sí existen estos casos y se les tiene que dar tratamiento a estas pacientes. ¿Qué se está haciendo en la ciudad? ¿Qué se está haciendo en México para este problema, que es un problema general que muchas veces no se conoce en sí el fondo y que es un manejo sencillo con unos resultados extraordinarios? Lo primero que se hizo fue aceptar que es un problema y que no se está controlando. Entonces se inició haciendo una encuesta a muchos ginecólogos y en esa encuesta lo que se pretendía era saber, uno, saber el conocimiento del ginecólogo, dos, saber con qué se contaba en las diferentes regiones. Entonces realmente se está trabajando primero en saber hasta dónde llega el problema en las diferentes regiones. Resulta que en el país uno puede buscar información desde los últimos 10 años y no tenemos la prevalencia de la inmunización RH en el país. Ustedes pueden hacer preguntas a diferentes médicos y desafortunadamente muchos de ellos no conocerán los protocolos de aplicación de la inmunoglobulina. En algunos servicios públicos incluso no se deja en manos del ginecólogo la aplicación, sino se manda a su clínica de medicina familiar. Entonces en el traslado, en el paso del nacimiento a la primera cita con medicina familiar ya pasaron más de 10 días a veces. Entonces ya no se aplicó la inmunoglobulina. Entonces mucho será de logística, mucho será de actualizar conocimiento, pero sí se tiene a la mano en la ciudad la inmunoglobulina. Fíjate, la idea de este programa es dar esa información, ¿no? De que tenemos toda la capacidad, por la medicina que se maneja en esta ciudad y en todo México, de nosotros poder tratar, prevenir todas las enfermedades, todas las complicaciones que se pudieran ver en los embarazos por esta situación. Nuestro interés es darle información a las mujeres que están embarazadas, que se van a embarazar y que tienen un factor RH negativo, que platiquen con su especialista y que le mencionen que ellos son RH negativo y cuándo van a iniciar esa vacunación, porque ellas ya saben, ya tienen el conocimiento de que el riesgo va a disminuirse al nacimiento de su bebé y van a estar vigiladas constantemente. Esta es la finalidad de esta información, una información general para todo el público, para los médicos que estamos teniendo ya la oportunidad de evitar este problema en medicina ginecológica. ¿Qué recomendaciones darías por último a toda la gente? Yo creo que la básica y la que muy seguramente evitaría toda la problemática sería, primero, que la mujer antes de embarazarse o en las primeras semanas del embarazo conozca su grupo sanguíneo. Si la paciente tiene un grupo negativo, RH negativo, hay que tratar de hacer esa prueba que es el CUMS indirecto. Hay que conocer el tipo de sangre de la pareja también. Si los dos son negativos, pues realmente prácticamente no hay posibilidad de que haya el problema. Si se desconocen los grupos y RH, lo primero que hay que hacer es determinarlos. Si ya está embarazada, en la primera cita habrá que hacer grupo y RH. Si sale negativo, pues el CUMS indirecto. Antes de irnos, tenemos una paciente, una mujer que se embarazó, que no conocía su grupo sanguíneo, que terminó en un aborto antes de la semana 12 y posterior a esto se sabe que es RH negativo. ¿Qué recomendación se le hace a esa persona? Aquí la recomendación será aplicar inmunoglobulina. ¿Sí? Habíamos comentado que había algunos factores desencadenantes. Uno de ellos es un legrado, un aborto. Entonces la recomendación será aplicar la inmunoglobulina. En otros países hay presentaciones de menor dosificación. De la que tenemos en el país es la de 300 microgramos. Entonces la recomendación ahí sería aplicar una dosis. Tal vez no fraccionarla, pero en otros países pudieran encontrar ustedes recomendaciones de aplicar 50 microgramos,
¿sí? O según la cantidad de hemorragia. Medicina perinatal. Teléfonos de medicina perinatal. Es 81-81-230894. Es el teléfono principal. ¿Y están ubicados en Pablo Moncayo? 117 en Colinas de San Jerónimo, primer sector. ¿Tienen una página de internet? Sí, es medicinaperinatal.mx. Bueno, toda la información que ustedes quieran la pueden obtener ahí. Son grandes médicos los que están ahí, como otros médicos que han venido aquí con nosotros, a hablar sobre estos temas de medicina fetal. Te agradezco el que haya estado con nosotros y te recuerdo que este programa se va a retransmitir por medio de YouTube para que lo bajes y puedas darle un like. Este programa se lleva desde la ciudad de Monterrey en vivo en las oficinas de Voces Online Radio. La dirección de este programa a cargo del ingeniero Benjamín Rivera, en el audio control Benjamín Rivera Chico y ayudándonos y transmitiéndonos por todos los canales Ever Alaniz. Es un gusto haber estado contigo. Muchas gracias, doctor. Flavio, te agradezco mucho esta información tan importante, tan sencilla que es, tan concentrada, pero es una información muy, muy importante para toda la ciudadanía. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Tengan un buen día y nos vemos el próximo martes con otro nuevo tema. Hasta pronto. Voces Online Radio presentó Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.